Se acercaba el cumpleaños del abuelo Emilio y sus familiares le estaban preparando una fiesta sorpresa. Solo faltaban un par de detalles en los que se necesitaba la colaboración de la abuela. Sin embargo, no pudieron encontrarla cuando la llamaron, por eso dejaron un mensaje en la contestadora. Horas más tarde, Juan vio que un taxi llegaba hasta la puerta de su casa y de ahí bajaron los abuelos. Sabiendo el tema a tratar, rápido el chiquillo fue por el viejecito para entretenerlo en su habitación mientras los demás hablaban sobre su fiesta. El pobre ancianito lucía muy cansado y apesadumbrado. Hacía esfuerzos para sonreír ante todas las gracias de Juanito, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasado un rato el niño se dio cuenta del semblante tan triste que su abuelo tenía. Hasta parecía que las lágrimas estaban atrapadas en sus ojos. Quiso abrazarlo para consolarlo. Sin embargo, el hombre levantó su bastón, apuntándolo hacia el chico para que éste no se acercara más. Esa actitud era muy extraña. El abuelo jamás se había negado a un abrazo, por lo que el niño comenzó a interrogarlo. Mucho era lo que hablaba, poca la respuesta que obtenía. El anciano seguía cabizbajo, casi llorando, y entre sollozos lo único que pudo decir al respecto de tal rechazo fue: «No tengas prisa, ya lo sabrás». En ese instante la madre del niño lo llama desde la planta baja. El chiquillo atendió al llamado solo para recibir la triste noticia de que el abuelo había fallecido, algo que le fue difícil creer, ya que él estaba en su cuarto. Solo pasaron unos segundos desde que lo vio por última vez. Sin decir nada, subió rápido las escaleras de su abuelo. Solo pudo ver una traslúcida silueta que, tras un saludo de marinero, desapareció en uno de los muros de la casa. Juan Pablo Martínez y Eliseo Ramírez eran dos amigos inseparables, que continuamente estaban en los antros de moda en busca de encontrar diversión. Ese día era 1 de noviembre, unos días en donde se le da culto a la muerte en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. El salir a divertirse se consideraba una falta de respeto para los difuntos. Ellos hicieron caso omiso a los reclamos de los familiares, salieron al sitio de moda, en busca de lo que todo joven de su edad busca y es: conocer a las mejores mujeres del lugar. Como era de esperarse, el lugar en ese día memorable parecía un desierto, pero al parecer la suerte de ellos cambió radicalmente cuando en la entrada vieron llegar a un par de damas, que incesantemente los miraban, como invitándolos a hablar. Juan Pablo, es más aventado de los dos, corrió a su encuentro, presentándose con las bellas chicas. Ellas se dejaron mimar y estuvieron parte de la noche, bailando sin parar. Ellos se veían sorprendidos, nunca antes, dos mujeres tan bellas como ellas, que parecían modelos de pasarelas de las grandes revistas de moda. Y se habían fijado en ellos, algo que no podían creer. Pero si esto fuera poco, ellas los invitaron a seguir la fiesta en su hogar, una casa antigua, que estaba en una de las colonias de más renombre de la capital. Fue el mejor de sus días, y después de unas horas, ellos se despidieron de las lindas mujeres, que acababan de conocer, pero de las cuales nunca se hubieran querido desprender, quedando de verse al siguiente día, para volverlas a ver al llegar a la mansión, en donde horas antes habían pasado uno de los mejores días de sus vidas. La casa ya no parecía lo mismo. Se veía destrozada por fuera. Era imposible que no hubiera notado del deterioro del lugar, o quizás era demasiada la atención que les dieron a las damas, que el lugar pasó desapercibido y no lo tomaron en cuenta. Pero lo que sí no se explicaban eran las cadenas ya oxidadas por el tiempo que tenía el lugar, tocando y gritando a sus amadas para que los dejaran entrar. Fue así como varios vecinos salieron por todo el alboroto que estaban causando los jóvenes en busca de que salieran de la casa. Cuando se dieron cuenta, a palabras de los vecinos, que ese lugar tenía muchas décadas de estar abandonado, y tan solo se sabía que las hijas de un acaudalado hombre de negocios se habían encontrado muertas.
debido al escape de la tubería de gas, con lo que el padre de ellas, hundido en la tristeza, abandonó el lugar. Pasó mucho tiempo y nadie nunca en muchos años pisó ese lugar. No se supo nada del padre de las chicas de esa lamentable tragedia. Desde ese día, los amigos cambiaron radicalmente y fueron a pedir perdón a la iglesia. Habían faltado el respeto al Día de Muertos y ellos por mucho tiempo dejaron de salir. Como habitualmente lo hacían, por siempre se preguntaron si ese día, que fue de los más felices de sus días, lo habían pasado al lado de personas muertas, hasta que uno de ellos buscó en la red la historia del lugar, viendo que 20 años atrás, las dos damas que conocieron en el antro eran las que habían muerto en el mencionado lugar. Todo quedó claro para ellos, la muerte les había jugado una mala broma, una historia de terror que ellos dos nunca olvidaran. Restaba menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entrega de su manuscrito y él ni siquiera lo había empezado. Pasaba por uno de esos famosos bloqueos de escritor. Tratando de evitar distracciones, se enclaustró en una humilde cabaña en medio del bosque, donde pasaba horas divagando junto a un pequeño pozo al que hizo su amigo, esperando que éste le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana. Cuando el pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de 10 gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así. El hombre aceptó el precio sin dudarlo. De inmediato hizo cortadas en sus dedos, para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas, parecía que el túnel cobraba vida. Las paredes se movían al ritmo de sus cálidas exhalaciones, dejando escapar suspiros de alivio y éxtasis. También la tierra rugía, como si descansara debajo de ella una enorme bestia. Tras la última gota, una deforme criatura envuelta en fuego emergió del pozo y se fue sobre el escritor. 10 gotas de sangre solo le dieron fuerza para salir del hoyo. Necesitaba el resto del hombre para alimentarse. En ese momento el manuscrito dejó de importar. Luchaba con uñas y dientes para defenderse de los ataques del debilitado demonio que había liberado de las profundidades. Pero todo resultaba inútil, su cuerpo estaba también envuelto en llamas. La carne le chillaba mientras se retorcía en el suelo. Los anteriores habitantes de la cabaña conocían el mal que moraba en aquel agujero, pero necesitaban el agua, así que decidieron no sellarlo. Simplemente tenían mucho cuidado al acercarse. No imaginaron que al marcharse de ahí, vendría un tipo loco que hablara con los pozos y les pidiera deseos. La era bastante buena para un libro. Lástima que el escritor terminara devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo, que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo.